¿Alguien sabe qué coño es lo que tiene que pasar en Cuba para que la gente se tire para la calle? Porque ya no son los datos, ya no es la comida, ya no es el agua, ya no es la electricidad, ya no es la falta de libertad, ya no es la falta de expresión, ya no es la violación a los derechos humanos, ya no es el maltrato, ya no es la represión, ni la opresión del partido, ni de la policía, ni los guarapitos, ni de nadie. Ya no, qué es lo que se necesita para que Cuba implosione de una puta vez? A ver, explíquenme eso. Y discúlpenme que ando en modo ráfaga. No quería hacer la directa por eso mismo, exactamente por eso. Yo aspiraba a que por lo menos hoy todo el pueblo de Cuba estuviese frente a Texas dando un conato mínimo por los datos móviles. Vaya, o a lo mejor lo van a hacer cuando ya se le terminen los 360 pesos que invirtieron en los datos del mes. Cuando se les acabe ese dinero, a lo mejor viene la gran manifestación por los datos móviles. Que yo pienso que al final esto es, bueno, por lo menos a los cubanos exiliados, autoexiliados, ¿no? Que parece que por fin están decidiendo hacer el parón o en una parte del parón, ¿no? Pero los de adentro, ¿qué van a hacer con eso? Van a usar los 360 pesos del mes y de ahí para allá, ¿qué van a hacer? Explíquenme eso. La delincuencia, ¿tú crees que sea quien saque a la gente para la calle? Buen punto, podría ser. Sí, como no. Podría ser. Bueno, siempre teniendo en cuenta que la violencia en Cuba la produce la propia dictadura, ¿no? Ellos mismos sacan a los convictos, los liberan con la condición de que vayas a hacer violencia, violencia para generar pánico, dolor, lástima y etcétera, ¿viste? Porque la violencia en Cuba también está siendo programada para seguir enterrando al cubano en un año más de dictadura. 66 años no son suficientes para acabar con la dictadura, ¿no? Para que el cubano reviente, explote, implosione, ¿no? Parece que ellos necesitan más años, más años, más años. Alguien hoy me dijo de nuevo en un audio, esto no se aguanta más. Esto es inaguantable, ya no aguanto. Pero cuando pasan 5 años, todavía no aguanto. Y no aguanto, y no sigo aguantando. Y al otro día, sigo aguantando. Esto no hay quien lo aguante. ¿Hasta cuándo coño es la palabra aguantar? ¿Hasta cuándo es el aguante? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que el cubano va a terminar con su aguante, cojones? Es esa la palabra que puso la Real Academia Española a nombre del pueblo cubano. Porque esa palabra no en otro país de habla hispana no se usa. Solamente en Cuba, el aguantar. Déjame te leo, dice, en cuanto se empieza a cerrar el movimiento de pandillas, recordemos que el país fue tomado por los pandilleros el 26 de julio. Sí. Ok. Dice, dame un segundito, espérate, déjame ver. En Cienfuegos estamos en plan retorno. A crear el movimiento de pandilla. ¿Tú crees entonces? No, porque en Cuba los pandilleros, muchos pandilleros y etcétera, y otras personas más, tienen armamento. Tú sabes, para meterse en los lugares, para meterse por aquí, para meterse por allá, para hacer esto, para hacer lo otro, tienen armamento. Entonces la gente que está hablando que en Cuba no hay armas para enfrentarse a los policías muertos de hambre, caquésicos, desnutridos y deshidratados. Entonces sí hay armas para hacer violencia, ¿no? Pero para irse contra el dictador, contra el guarapito, contra el opresor, el represor, no hay arma, no hay cojones, no hay tostones, no hay nada. Entonces, ¿cuándo es la manifestación en contra de Texas y de Cubacel? ¿Cuándo va a ser? ¿O cuándo va a ser las colas interminables de todos los cubanos para devolver su línea de Texas y de Cubacel, o de Cubacel a de Texas? ¿Cuándo lo van a hacer? Si no van a hacer la gran manifestación, ¿no? Por los datos móviles, mínimo pueden ir empezando a hacer una cola larga, una fila india, ¿no? Todos los indígenas cubanos del siglo XXI, del siglo XXI,
o del año 25, devolviendo su línea de Cubacel. A modo de protesta, porque no saben protestar, no encuentran cómo protestar, no encuentran. Nada en Cuba es suficiente como para que los cubanos estallen, exploten, implosionen. No hacen nada por la libertad, no hacen nada. Bueno, no han salido a protestar por los hospitales muertos, por los hospitales sépticos. No han salido a protestar por las farmacias donde no hay medicina. No han salido a protestar por la libreta de racionamiento. No han salido quemando una libreta de racionamiento a modo de protesta. No han hecho una cola en Oficoda para eliminar la palabra Oficoda, que también es original de Cuba y endémica de Cuba. ¿Cuándo los cubanos van a luchar por su libertad? Por ahí va eso. Solo los pandilleros harán crecer un movimiento fuerte de clandestinaje y complejo que tanta muerte traerá rabia social. Ok. Buen punto. Buen punto. No lo había pensado así. Buen punto. Pero mira, sin embargo, los cubanos salen en bote de Cuba. Salen en bote, pero para emigrar, ¿no? Tú sabes. Para hacer su autoexilio. No exactamente. No para emigrar. Nosotros los cubanos no emigramos. Nosotros los cubanos nos autoexiliamos. Que estaba yo concluyendo, aparte de, ya hablando aquí como los locos, estaba yo concluyendo con el tema este de las personas que emigran, entre comillas, que no emigramos, vuelvo y repito, nos autoexiliamos. ¿Por qué? Motivados por el dictador. El dictador nos impulsa a autoexiliarnos. Entonces, una vez que yo me autoexilié por decisión propia y por presión, otros por política, otros por presión, otros por represión, otros por los presos políticos, etcétera. Cada cubano que se autoexilió automáticamente es digno de vivir su vida lejos de una represión. Y no es digno de ser esclavo ni económico, ni político, ni de nada de Cuba, ¿no? Entonces, la gente que está diciendo que nosotros que nos vamos, que le tenemos lástima a los cubanos y que tenemos que recargarle, tenemos que mantenerlos por dolor y por lástima y porque dejamos a nosotros atrás, no. Yo no emigré para mejorar económicamente, yo emigré porque salí corriendo de una dictadura. Porque me di cuenta que, por lo menos en el caso mío, yo me di cuenta que en Cuba estaba encerrado en un círculo vicioso, y era esclavo y robot de mi profesión y de la dictadura cubana. Entonces, si yo era esclavo dentro de Cuba y salí corriendo, yo me pagué como cimarrón, yo me pagué mi pasaje para el autoexilio, entonces yo no puedo seguir manteniendo a la dictadura cubana en pie que reprime a tu familia que quedó atrás. Entonces, nadie en Cuba ha emigrado, todos nos hemos autoexiliado. Así de sencillo. Y esa es la razón, la única razón porque por la cual ningún cubano en el exterior debería ser esclavo económico ni financiar la represión de ningún cubano dentro de Cuba. Se comprende lo que acabo de decir. Y vuelvo y retomo el tema de cuándo coño los cubanos o qué es lo que el cubano necesita suprimirse. O que le supriman, que le extraigan para que el cubano reviente en nombre de su libertad. ¿Alguien me lo puede decir? Déjame y los leo rápido. Dice, cuando los cubanos de afuera entiendan que a los de adentro nobles no les importa nada de los abusos, porque ellos los van a mantener siempre, les cierran las facilidades, recarga, combo y todo. Claro. Perfecto, sí, por eso metí la cuchareta para hablar del autoexilio, que no es sinónimo de migración. En el caso de nosotros los cubanos, no, por supuesto. Tampoco en Miami nadie ha impulsado una campaña dirigida a Marco Rubio para suspender todo negocio con el Texas, que sabemos que pertenece a los militares, claro. Ahora es la bobería del parón en vez de enfocarnos en la permisividad. ¿Permisividad? Ok, claro, perfecto. No, tienes toda razón. Qué bueno hasta ese punto. Claro, si Texas pertenece a la dictadura. Pues por supuesto. Claro que sí. Que estaba yo reflexionando ahorita con una amistad dentro de Cuba. Y decía, óyeme, tú sabes que en Venezuela nunca ha existido la recarga internacional. Jamás ha existido. Entonces, si Venezuela antes y después y durante
todos los procesos socialistas, izquierdosos, comunistas de Venezuela. Nunca ha existido recarga internacional. ¿Por qué los cubanos? O vayan, no sé si Estados Unidos quien permite exactamente que existan recargas internacionales para Cuba. ¿Por qué no se corta eso de raíz? Eso se puede cortar de raíz por completo. ¿Cierto o no? O porque no banean, así como han baneado, han prohibido, han sancionado, han limitado a muchos bancos y etcétera que trabajan y apoyan a la dictadura cubana. ¿Por qué no lo hacen con ETEXA? Díganme ustedes, ¿qué hacemos con los... Déjame ver qué tiempo llevo conexión. ¿Qué hacemos con los cubanos? Todos ponerse para el tema libertad. Los de adentro y los de afuera. El embargo tiene un hueco y se llama recarga. Ah, pues mira, hay que quitarlo entonces. Hay que quitarlo entonces. Ven acá, Orlandito, ¿y por qué tú no lo elevas, mijo? Mírame, ese punto que me estás dando ahora. Primera vez que yo me pongo a analizar ese tema. ¿Por qué no lo impulsamos? El embargo tiene ese hueco. Ahora, ¿quién puso la recarga internacional? ¿Quién la propuso? ¿Quién la planteó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay que buscar eso en la historia. A ver quién es el que produce una recarga internacional. ¿Quién lo produce? Lo produce ETEXA. ¿ETEXA le pidió permiso a quién? ¿Cubacel le pidió permiso a quién? Porque te estoy diciendo que Venezuela no tiene recarga internacional. Nunca ha existido. Por lo menos desde que yo llegué a Venezuela en el 2010, no existía recarga internacional. Y hasta el día de hoy, estoy seguro que tampoco existe recarga internacional para Venezuela. Entonces, si Venezuela, que en su momento fue una potencia económica en toda Latinoamérica, y después se volvió una mierda gracias al comunismo, entonces, ¿por qué hoy, al día de hoy, todavía Cuba tiene la capacidad de recibir recarga? Que por supuesto es el hueco por donde entra la mayor cantidad de dólares a Cuba. Y ahora lo están reforzando. Ahora con lo que hicieron ayer, día 30 de mayo, con lo que hicieron ayer, están reforzando el hecho de robarte en tu cara el dinero, los dólares. Claro, la libertad, por supuesto. Así mismo es, Hernández. Claro. Claro que sí. Oye, entonces, señores, yo me voy a ir, ¿ok? Me voy a ir. Fue un placer conversar con ustedes. Yo normalmente estoy en YouTube transmitiendo. Le voy a poner aquí mi canal. Van a YouTube, van a colocar así, @CubaFace. Dame un segundito. Ahí se los escribí. Van a entrar a YouTube y ahí es donde yo mayormente transmito siempre, ¿ok? Les voy a pedir ese favorcito, que se lleguen por allá, se suscriban por allá. Dice, porque los que somos honestos no convienen para los problemas de los de adentro ni los de afuera. ¿Se te olvidó cuántas amenazas recibí? No se me ha olvidado. No, yo sé que has sido bien perseguido y tú sabes. Pero lo que te digo es que no importa. Sigue trabajando. Si tienes una buena idea, si descubriste algo, este hueco que descubriste, que ahora mismo yo acabo de interiorizarlo y de darme cuenta. Si tú tienes esa luz, lleva la luz tuya a todo el mundo. A tus seguidores, a tu gente, a tu, qué sé yo, a tus otros colegas de lucha. ¿Me entiendes lo que te digo? Y da la luz. Por eso me gustó mucho que hayas entrado, para que me des mejores ideas, porque 4 ojos ven más que 2. ¿Comprendes? De esto va esta lucha, de nutrirnos uno de los otros, no de hacer competencia, no de ver quién más puede, quién menos puede, quién más tiene, quién más hace, quién más influye. No. Todos tenemos voces y todos tenemos opiniones. ¿Entiendes lo que te digo? Todos tenemos sugerencias, ideas a favor de la libertad de Cuba, porque todos estamos puestos y prestos para la libertad de Cuba. El que no siente nada por la libertad de Cuba no va a producir absolutamente nada. Porque cuando yo me siento aquí a hablar de la libertad de Cuba, yo automáticamente me conecto con el espíritu de la libertad y yo me inspiro y empiezo a votar por ahí para allá. Lo que me dé la gana, lo que me salga, lo que me nazca.
Entonces, cuando tú te conectas con el espíritu de la libertad, automáticamente todo fluye para bien. ¿Entiendes? Por eso el domingo pasado estaba yo conectado aquí en Facebook también. Y entró una señora con un nivel de pesimismo. Y le dije, ¿qué pesimista tú eres? ¿Qué pesimista eres que ese pesimismo a quien único beneficia es la dictadura? Le pregunté yo. Digo, una cosa es ser realista con el pueblo cubano, con la realidad del pueblo cubano. Y otra cosa es sepultar las ganas de libertad del pueblo cubano. Porque yo entiendo que el cubano hoy se quedó callado, no hicieron una protesta. A lo mejor protestan el día que se les recargue, como se les acabe los 360 pesos, digo yo. Y a lo mejor ese día tampoco pasa nada, tú sabes. El cubano es aguantón por naturaleza. Pero yo no gano nada, o la lucha no prospera con una palabra de pesimismo. Yo no voy a ser pesimista nunca con el pueblo cubano. Siempre le voy a decir en su cara, tírate para la calle, haz lo que tienes que hacer. Machetea, cuchilla, haz lo que te dé la gana. Haz lo que tú quieras. Tú tienes todo el permiso del universo para luchar por tu libertad. Todo es permitido en esta guerra, en esta batalla. Siempre y cuando te importe y tu motor impulsor sea la libertad. No el agua, no la comida, no la bebida, no el vestido, no la medicina. ¿Comprendes? Todo eso es temporal. Todos esos placeres son temporales, incluyendo los datos móviles. Lo que sí es permanente y es definitivo es la libertad de Cuba. Porque nada somos si no somos libres. Somos negros, esclavos, indígenas, que aún Cristóbal Colón en el 2025 no ha logrado descubrir. Estamos perdidos en el universo mientras sigamos siendo presos de una dictadura asesina y cobarde. Entonces tú decides cuándo y cómo quieres ser libre. Yo estoy aquí para recordarte que tú tienes la capacidad y la propiedad de luchar por tu libertad. ¿Ok? Y recuerda que yo no soy influencer, pero sí pretendo influenciarte con el amor hacia tu propia libertad. Dios te cuide, Dios te guarde, Dios te dé muchas fuerzas para que seas libre de una dictadura. Dios, fe, calle, lucha, fuego, patria, vida, verdad, justicia, constitución anticomunista y libertad. Nos vemos y nos vamos. Bye bye. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Vamos a cierro aquí, acá abajo.